Bien, continuamos en la noche de hoy debatiendo un tema que es sumamente importante y que ha sido una preocupación de mucho tiempo atrás de los dominicanos. Es decir, ¿por qué tenemos un Congreso que sale desde el punto de vista económico tan caro? Y si es necesario para preservar las instituciones democráticas del país y evitar que un gobierno autoritario se imponga sobre los demás poderes, si es necesario mantener un Congreso, no importa cuán caro resulte. Cuando yo digo caro, a veces uno no tiene que medirlo en términos de calidad, ¿no? Tiene que haber una relación íntima y muy estrecha entre lo que cuesta algo y lo que significa algo. ¿Creen ustedes que el Congreso de la República está haciendo su labor? Sí, nosotros sabemos que el Congreso de la República Dominicana, igual que pasa con muchas instituciones, la República Dominicana, un país que está caminando hacia el desarrollo, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades. En ese sentido, creemos que hay muchas partes que no está jugando en su rol el Congreso de la República Dominicana. Una parte interesante que no visualizamos, exceptuando casos aislados de diputados, casos aislados de senadores, es el tema de la fiscalización. Entonces, nosotros vemos que el Congreso está muy limitado exclusivamente al tema de legislar. Y la representatividad como tal, usted no la visualiza tan palpable. Existen países que han logrado que la gente se sienta identificado con sus representantes de su comunidad, que siente que ese es su voz, que ese es su espíritu, que ese es quien de alguna manera lo representa donde quiera que esté. Entonces, nosotros creemos que ese Congreso necesita trabajar mucho esa parte. También ese Congreso tiene una parte que nosotros necesitamos también fortalecer, que es que le diga a la ciudadanía, de alguna manera, tiene que trabajar bastante ese Congreso en lo que son, exponerle cuáles son los niveles de rentabilidad del Congreso, midiendo los niveles de productividad, ya sea por las leyes que se someten, los proyectos de ley, ya sea por aquellos que se aprueban, por la implementación de esa ley, porque aún se aprueben, si no se implementen a la hora de la verdad, tampoco tiene productividad. Y después Bueno, pero la implementación de una ley que apruebe el Congreso no depende exclusivamente del Congreso, depende del Poder Ejecutivo. Depende exclusivamente, depende de todo, pero precisamente el congresista tiene que tener la capacidad de someter proyectos y de también gestionar posibilidades de que esas leyes se puedan aprobar. Entonces eso es lo que te dice tu productividad. Usted sale a vender un producto al mercado, un aguacate, el señor de la esquina, y no depende exclusivamente de él, depende también de si aparece el cliente. Pero hay una dualidad, es decir, dependiendo de las habilidades que tenga ese vendedor, puede o no vender más que el otro de la esquina. Así mismo pasa con los congresistas. Entonces tú ves que hay muchas asimetrías incluso entre los congresistas. Yo creo que uno de los grandes pecados que se puede atribuir al Congreso Nacional es que a veces justamente queremos leyes ideales y que a veces el Congreso crea y promulga leyes que a todas luces son inaplicables. Está pasando, por ejemplo, con una ley muy moderna como la que creó el Intran. Y ustedes han visto cómo ha sido prácticamente imposible llevar a cabo lo que está plasmado en esa ley, porque hay una serie de condicionamientos de la realidad nuestra que no lo permiten. Siempre falta un reglamento para aplicación de una muy buena ley, y ese reglamento nunca se aprueba, o se aprueba mediatizado o se aprueba violando la ley. Pasó lo mismo con la Ley de Seguridad Social. Ustedes ven, todavía estamos en el tranque del sistema de atención primaria, todavía no ha entrado, y era lo primero que decía la Ley de Seguridad Social en cuanto a atención de salud. Entonces, hay una serie de cuestiones legales que permiten a uno plantearse, ¿está el Congreso legislando para la realidad dominicana? ¿Qué calidad tienen esas leyes? O sea, sería muy costoso cualquier suma, la mitad de la suma que estamos gastando en el Congreso, si los productos del Congreso no sirven a la sociedad. Ahora, con relación al tema de los reglamentos, es extraño que en este país, por ejemplo, se promulgan leyes que no pueden ser puestas en vigencia porque 5 años después o 4 años después de haber sido aprobadas, todavía no se tiene una idea de cómo será el reglamento. En muchos otros países los reglamentos son parte intrínseca de una ley. Es decir, y la ley, es cierto que muchas leyes se le dan vacaciones, como se le llaman a la ley, para que las sociedades o los grupos que pueden ser afectados por esa ley, ya sea positiva o negativamente, puedan adaptarse. Y tienen un plazo para esa adaptación.
pero el reglamento viene con ellas. Eso es lo que yo a veces no me explico. Sí, y que resulta pasó difícil. con la ley general de salario. Se aplicó, se promulgó la ley, pero el reglamento no termina de salir y entonces ya vamos, Melvin, yo no sé por cuántos años. Y justifica eso la no aplicación de la ley porque no hay un reglamento. Sí. Lamentablemente, la capacidad que tiene el Ejecutivo para aplicar las leyes que emanan del Congreso está muy acorde con las condiciones materiales en que el Ejecutivo se desenvuelve. Recuerden la famosa ley del presidente la famosa frase del presidente Balaguer cuando le decían que estaba violentando unas disposiciones legales. Él decía, no, se acata, pero no se cumple. Es decir, se acata, pero no se cumple. Pero se han dado casos, ustedes tienen mayor conocimiento que muchos de nosotros sobre el tema de que hay muchos reglamentos que no se ajustan realmente a los propósitos y a los objetivos de la ley y que incluso riñen algunos artículos de los reglamentos, disposiciones de reglamento con artículos de la ley y eso me parece absurdo, ¿no? Sí. Pero eso no es culpa del Congreso. Bueno, pero por eso digo que es tan importante que los reglamentos sean parte de la ley, o un endoso o un anexo, pero que venga con la ley, ¿no? Porque usted está aprobando una ley y realmente muchas veces los que redactan o participan en la redacción de un reglamento para la aplicación de una ley no la conocen cabalmente. Y entonces se dan esas contradicciones. Sí. Realmente lo ideal sería, eso sería la panacea, que promulgada la ley, ¿verdad?, también venga con la propuesta del reglamento de aplicación de la ley. Lo que pasa es que muchas veces, acuérdense, don Miguel, este es un país que a veces, hasta por coyuntura política, por coyuntura del momento, a veces se aprueba una ley porque hay que sacar esa ley, pero a veces sabemos de antemano que esa ley no existe en condiciones para aplicarse. Entonces ahí es donde viene el otro inconveniente. Ahora, cuando muchos ciudadanos hablan de que el Congreso y se cuestionan si será muy caro este Congreso, estaremos pagando demasiado dinero para mantener un Congreso que no nos llena a cabalidad las necesidades en materia legislativa, tiene que ver o está muy relacionado con el hecho de que frecuentemente, bajo cualquier justificación, el Día de las Madres, el Día de los Enamorados, el Día de Navidad, el Día de los Muertos, el Día de los Vivos, el Día de los Padres, el Día de las Madres, los diputados y senadores se autoasignan unas bonificaciones, supuestamente para trabajo de carácter social, cuando el trabajo social no entra dentro de las responsabilidades y de las funciones de un congresista, porque para eso hay un gabinete social, ¿no es cierto? Sí. Esa es de las cosas que realmente a veces conspiran contra la credibilidad del Congreso. Mira, a propósito de la credibilidad del Congreso, si usted observa la media a nivel de toda América Latina, los congresos tienen una credibilidad muy baja. Normalmente andan rondando los 25% de credibilidad. Entonces no somos a nivel de la población. no somos una excepción. Entonces, nosotros aquí en República Dominicana también tenemos una impresión muy grande. A veces la gente ve, por ejemplo, el tema ese de ese tipo de autoasignaciones que se hace el Congreso, la gente muchas veces percibe que eso es permanente. La realidad es que es cada cierto tiempo. Es decir, ellos tienen las fechas específicas para Navidad, para eso mismo digo, el Día de las Madres, el Día de los Padres. No, y Semana Santa. Y Semana Santa, sí, habichuela con dulce, sí. Sí, pero por el Congreso no. Sí, por el Congreso, para los senadores. El Congreso dio una... Y tienen una asignación especial de $1, algunos, por el número de electores de la comarca que representan. Sí, es el caso de los senadores. De los senadores. Sí, el caso de los senadores y los diputados tienen una cuenta especial, creo que anda por los 87,000 pesos, para repartirlo a su discreción mensualmente como una especie... Pero esas son debilidades institucionales. Bueno, pero esa debilidad institucional, digo yo que es muy injusta porque es imposible competir una persona que llega nuevo en un partido político, competir con alguien que ya está en el Congreso, porque recibe un financiamiento del propio Congreso. Nadie es tonto para creer que todo ese dinero que le dan para que lo repartan no se utiliza en actividades políticas. Además, esas reparticiones en sí mismas es una actividad de carácter política que lo pone en ventaja contra cualquier potencial competidor en el caso de unas nuevas elecciones. Y el año que viene vamos a tener importantes elecciones no solamente para el Congreso, sino también para los municipios y el Poder Ejecutivo. Sí. Mira, nosotros, en caso ya hablando como academia, nosotros siempre vamos a propugnar, porque ese tipo de
ese tipo de asignaciones que se manejan con criterios muy personales y que depende mucho incluso del tipo de congresista para el uso que le va a dar, sean erradicadas en la medida de lo posible, entendiendo realidades sociológicas que hay de comunidades. Este es un país de un 50% de trabajadores informales, de un desempleo alto, considerablemente alto, y entonces se genera todo un asistencialismo. Sí, pero nadie no creemos un Congreso que sea elegido para que distribuya mosquiteros y ataúdes en caso de que muera o lo necesite. Ese no es el sentido del Congreso. Ese no es el sentido del Congreso. Vamos a hacer otra pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.